para el mundo. Desde New York, para el mundo. Para el mundo. En vivo, la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Versículo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Vamos a estar ¿Ya lo encontraron todos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, gracias te damos, Cristo Jesús, por este precioso privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia con regocijo, con acción de gracias, y decirte que eres bueno, y decirte que te amamos con todo nuestro corazón, y que nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, pedimos que nuestra mente pueda ser como esa esponja seca, que cuando se mete en el agua absorbe todo. Pedimos que esa mente pueda estar de esa forma, que al escuchar tu palabra pueda llenarse. Puede llenarse de tu palabra, oh Dios, y que aún así pueda quedar hambrienta para seguir escuchando más. Que podamos enamorarnos más de ti, que podamos decirte que porque eres grande, eres maravilloso, y que tú tienes un nombre sobre todo nombre, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Tengo un tema para esta noche que vamos a estar hablando sobre estos minutos que nos restan, y es el protagonismo de la mente humana en las iglesias. Y es que como hombres, como mujeres, por naturaleza nacemos fuertes, por naturaleza nacemos con altivez. Y lo que menos nos gusta es que nos digan que lo que hacemos está mal, porque nuestro corazón está engañado, nuestro corazón por naturaleza quiere protagonismo. Y quiero empezar con un ejemplo. Había un soldado que sufrió una herida en la guerra, y este soldado ruega a su compañero para que lo lleve al doctor, a la clínica que ellos tienen en el destacamento. Mire, ese compañero lo carga en su espalda y lo arrastra hasta donde estaba la clínica. Pero sucedió que en el camino, el soldado herido sufre por una bala de un cañón, y pasa cortando la cabeza de este soldado herido. Mientras que el otro corría con el cuerpo del soldado herido, aquel que iba en la espalda muere prácticamente, se le es cortada la cabeza. Y cuando llega a la clínica y pasa por el guardia, le dice, y cuando llega el doctor, le dice el doctor: ¿pero qué quieres que yo haga con un hombre sin cabeza? ¿Qué es lo que andas buscando?
Cuando este soldado que llevaba a su compañero cargando vuelve a ver a su compañero y no le ve la cabeza, dice: pero él me rogó que lo trajera a usted porque estaba herido. ¿Cuál es la moraleja de esa noche? Muchas veces nosotros corremos pensando que vamos en el camino correcto, somos guías de ciegos, pero no nos damos cuenta que en ese camino vamos corriendo el camino equivocado, y tras nosotros vienen muchos que van corriendo igual que nosotros, y cuando llegamos al final nos damos cuenta que igual nosotros, como el que venía con nosotros, estamos equivocados. De igual forma, habemos muchos cristianos, hay muchos cristianos y personas que exponen la palabra de Dios, que exponen prácticamente el falso evangelio, y el falso evangelio se ha apoderado de muchos grupos llamados iglesia. Yo no les llamaría iglesia solamente es una, y la iglesia, para empezar, es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Número uno, el cuerpo de Cristo no se divide en dos, es una. Pues eso es, no hay dos, ni tres, ni cuatro iglesias, es una sola. Cristo va a venir, dice, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Mientras que ellos predican y especulan por circunstancias fuera de las Escrituras, nosotros sabemos que en quien hemos creído es aquel que no escatimonia a su propio Hijo, no teniendo a qué aferrarse, dice la Biblia, no se escatimonia a sí mismo, sino que tomó forma de hombre, forma como usted y como yo, dejó su trono, dejó su silla y bajó a lo más bajo que el hombre, que Dios pudo haber experimentado, y es vivir la vida humana. Y no solamente se quedó ahí, sino que supo que lo que usted y yo sabemos hoy, el dolor, el hambre, la desesperación, pero eso se queda corto, sino que la consecuencia por la cual usted y yo envejecemos también la sufre Cristo. Y no la sufre solamente, y no podemos decir que la sufre solamente entre su niñez hasta su adultez, hasta que tenía 30 y algo de años, sino que paga el precio que usted y yo debíamos pagar, paga el precio que usted y yo debíamos, y muchos deben. Y es que el precio es pagar con la vida. El precio que la muerte requiere, o la vida requiere, es nuestro cuerpo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los hizo justos, Dios los hizo rectos, Dios los hizo perfectos, sin un mal pensamiento. Viene el hombre y optó por seguir el mal, torciendo la verdad que Dios le dijo, y quiso hacer su propio camino, quiso hacer su propia voluntad. Y aquí viene la consecuencia que hoy usted y yo vivimos, y es la carne. La carne mira hacia abajo, pero el espíritu desea las cosas de arriba. La carne quiere vanagloria, pero el espíritu quiere sumisión. La carne quiere complacerse a sí misma, mas el espíritu quiere exaltar al Rey de Reyes. La carne quiere sentirse en un puesto alto, mientras que el espíritu sabe que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y este es Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer viven conforme a la carne, sus metas principales son satisfacer la carne. Creen que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero no creen que Dios hace cosas rectamente ordenadas. Por ejemplo, y es uno de los, creo que, temas que se ha tocado, tal vez no tan profundamente, pero sí se ha hablado acerca del llamado de la mujer al pastorado, y es que no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, y no podemos especular, porque en cuanto especulamos
sacamos de contexto la soberanía de Dios. No podemos decir que Dios hace algo despegado de la Biblia. Podemos decir que Dios actúa, que Dios hace. ¿Y cómo se confirma aquello que Dios hizo? Se confirma a través de los 66 libros que tenemos para estudiarlos. De ninguna otra forma podemos experimentar la gracia de Dios si no lo encontramos solamente aquí. ¿Cómo sabemos que aquello viene de Dios? Sabemos que aquello viene de Dios porque aquí lo encontramos. Tenemos un lema en la parte de atrás que dice: si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es exacto. La gracia de Dios ha sido derramada sobre el hombre y la mujer, y esta gracia se va esparciendo a tal grado que deja en posición algo que se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad en nuestras vidas, y esta tercera persona de la Trinidad hace que la carne, hace que nuestro pecado pueda morir. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente, mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Exacto. Y el problema es que no hay un punto de apoyo cuando creemos que Dios puede hacer algo que no está en la Biblia. ¿Cómo nos vamos a apoyar en algo que no lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? De ninguna manera. Este punto de vista quebranta en sí el orden divino de Dios, que Dios constituyó desde el principio de la creación, el cual es el orden divino de Dios. ¿Cuál es el orden divino de Dios? Por ejemplo, estábamos hablando acerca de Dios, del ministerio de la mujer, hablando rápidamente, y es que el principal ministerio de la mujer es el instruir, el guiar, el corregir a sus hijos en el camino de la verdad. Ese es el primer ministerio que Dios depositó, el ministerio principal que Dios dejó constituido en la mujer. Bien, siguiendo con el tema, como cristianos tenemos que entender que somos dependientes de Cristo. ¿Puede decir conmigo dependientes de Cristo? Cuando somos dependientes de Cristo, entonces sí nos podemos llamar cristianos. Si usted y yo no dependemos de Cristo, el tema o el nombre cristiano nos queda grande, porque para empezar queremos hacer queremos complacer nuestros propios caprichos y no dependemos totalmente de Dios. Cuando somos cristianos, no queremos ser participantes de los pecados, no queremos ser participantes de ellos, porque ese ya no es nuestro mundo. Podemos vivir en este mundo donde está lleno de pecado, donde está lleno de maldad, pero no pertenecemos a este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y si nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, ciertamente nosotros somos advenedizos en este mundo, en esta tierra. Y si vivimos de pasadas en esta tierra, tenemos que representar a quien representamos como realmente debe ser. Y es que representamos a Cristo a través del Evangelio. Y nuestras vidas tienen que ser reflejo del Evangelio de Cristo, así como Cristo lo fue cuando predicó durante su ministerio. Se ha dicho que Cristo predicó durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio su mensaje fue impactado. Su mensaje impactó a tantas generaciones que usted y yo aún vivimos creyendo que ese mensaje es verdadero. ¿Hace cuántos años fue eso? Aproximadamente más de 2500 años atrás. Y aún ese mensaje sigue vivo como si fuese dicho ayer. Aún ese mensaje sigue vivo, sigue transformando vidas como si fuese dicho hace horas atrás. Porque su mensaje es transformador, su mensaje es verdad y su mensaje cambia las vidas. Su mensaje levanta de la muerte a los que su sangre es eficaz en ellos. Y no hay forma de poder negarlo.
Porque ¿cómo usted va a negar que Dios ha transformado vidas si usted es el mismo ejemplo, el vivo ejemplo también de ello? No podemos negarlo. Quiero que veamos algunos puntos de vista que, al igual Pablo, habla de ellos para dejar la falsedad y crecer en una santidad guiada por el Espíritu que habita en nosotros. El versículo que leímos dice: pero si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Vamos a morir. ¿Qué es vivir conforme a la carne, mis amables hermanos? Vivir conforme a la carne es prácticamente amar lo que el mundo ama. Es prácticamente hacer lo que el mundo hace. Y muchas veces vivimos disfrazados de cristianos o de hijos de Dios, pero amamos las cosas que el mundo ama. Y cuando amamos las cosas que el mundo ama, podemos vivir disfrazados, pero nuestro corazón, nuestra mente está deseando lo que el mundo hace. ¿Y qué es lo que hace el mundo? El mundo, no nos vayamos más lejos, sino que quedémonos en las cosas que practicamos todos los días. No se vaya usted a decir, no, que el mundo es asesino, que el mundo hace aquí, que el mundo... No, quedémonos en las cosas que usted y yo practicamos todos los días. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere para el día de mañana? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted desea para usted mismo? ¿Qué quiere vestir? ¿Qué carro quiere tener? ¿Qué casa quiere comprar? ¿Con quién se quiere casar? ¿Con quién quiere vivir el resto de su vida? Son deseos que el mundo tiene por naturaleza, todos. Pero esa naturaleza mayormente no exalta la gloria de Dios, porque nuestro deseo debe estar sobre todas estas cosas mencionadas, amando a Dios. El deseo que usted y yo debe tener todos los días, ¿cuál debe ser? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios más que el amor que le puede tener a sus hijos. Amar a Dios más que el amor que le puede tener a sus padres. Amar a Dios más que cualquier otra cosa, inclusive más que como usted se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es mi dueño. Y si Él es mi dueño, lo que Él haga conmigo me va a importar menos que lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, su Hijo, vale más que cualquier otra cosa. Vale más que cualquier decisión, vale más que toda la cantidad de oro que usted pueda ver y que pueda desear y que pueda tener. Porque eso dice la Biblia que es perecedero. Mas la gracia de Cristo, más Cristo Jesús y su salvación es permanente, es eterna. Y esa es la vida que usted y yo deseamos, una vida eterna. Esa es la vida que usted y yo queremos como cristianos. Nosotros no queremos un momento feliz y luego estar pensando en que nuestra vida va a perecer, no por lo que va a resultar al final, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y algunos de los que creen, hablando acerca de la mente liberalista del ser humano, según 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho, dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? ¿En qué dijo? En mi debilidad. Y sigue diciendo el versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿el qué? El poder de Dios. Déjeme explicar un poco el versículo. Aquellos que realmente creen que muchos, que por pasar un momento difícil y que ese momento difícil perfeccionará de por vida sus vidas, están haciendo de esta forma el versículo, que el versículo dice
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Están partiendo el versículo en dos y el versículo lo están haciendo en un antes y un después, lo cual el versículo tiene un poder que está ahí y que es continuo hasta el final, hasta que venga Cristo. ¿Por qué le digo eso? Si usted sigue leyendo el versículo, dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad que el versículo no dice porque mi poder quita tu debilidad? Si dijera mi poder quita tu debilidad, significa que el versículo se parte en dos, o tu vida se parte en dos, en que antes eras débil, pero ahora sos fuerte. Mas sin embargo es necesario que seamos débiles para que la perfección de Cristo pueda llegar ¿hasta dónde? Hasta la altura de sí mismo. ¿Y cuándo va a ser eso? Nos perfeccionará en todo nuestro diario caminar hasta el día del Señor. Y sería otro tema el hablar que Pablo había rogado sobre el aguijón que tenía en su cuerpo, pero que Dios le dijo: bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente sobre ti. ¿Por qué pides algo más? Que te baste mi gracia. O sea, en pocas palabras, que te baste mi sacrificio, que te baste lo que yo ya hice en la cruz del Calvario. No pidas más. Porque ese acto en la cruz del Calvario sí transformaría la vida del apóstol Pablo. Ese acto solamente. Y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces dice el apóstol Pablo: entonces voy a gloriarme en mis debilidades, porque es de la única forma en que la santidad va a crecer, en que la santidad va a ir escalando más y más, para que repose en mí, dice, el poder de Dios. ¿Cuántos queremos que el poder de Dios repose en nuestras vidas? Y si el poder de Dios va a reposar en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Menguar, como dijo Juan, para que Él pueda crecer. Es necesario que yo mengüe para que Él pueda subir. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis amables hermanos? Lo vamos a hacer solamente de una sola forma, entendiendo que nuestra fuerza, les dije al principio, el hombre por naturaleza nace fuerte, carnalmente hablando, nace fuerte. ¿Por qué? Le cuesta doblegarse al Espíritu, le cuesta obedecer los mandamientos, le cuesta hacer lo que Dios hace, por una sola razón: porque creemos que somos capaces de hacerlo a nuestra propia manera, ¿no es cierto? Porque creemos que todo esto que dice la Biblia somos capaces de poder cumplirlo. Entonces, y como somos fuertes, Dios demanda humillación. Dios demanda que nosotros menguemos para que la santidad de Cristo pueda subir y puedan ver el rostro de Cristo reflejado en nuestras vidas. Porque de otra forma no lo verán. De otra forma, lo único que verán serían el hombre altanero, el hombre egoísta, el hombre que quiere sus beneficios. Como por ejemplo, la gente que seguía a Jesús durante su ministerio, la mayoría de gente no lo seguía por su mensaje. Le seguía porque Jesús tenía mucho que darles, que alimentar su estómago, o hacer sanaciones, darles que comer. De hecho, en algún momento dice la Biblia que cuando el pueblo iba caminando y salía ese sol ardiente, una nube les cubría y les daba sombra,
y en la noche una columna de fuego iluminaba. Eso es lo que el hombre busca, los beneficios. Pero ¿qué pasa cuando el Evangelio de Cristo es predicado crudamente directo al pueblo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Todos se comienzan a ir como los apóstoles cuando estaban crucificando a Cristo. Todos comenzamos a retroceder y comenzamos a decir, como dijo el apóstol Pedro: Señor, que dura es tu palabra, que dura es tu palabra. Pedro había entendido que realmente la palabra de Dios era cortante como una espada de doble filo, y que penetraba hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos. Pedro había entendido, pero a la vez le dolía. ¿Sabe por qué le dolía? Porque se creía fuerte, como todos nosotros. Todos aquí tenemos esa naturaleza de fortaleza. Y esa naturaleza de fortaleza tiene que ser derribada, tiene que ser cortada, tiene que ser estripada, tiene que ser traspasada por la espada de doble filo. Y créame que ese momento es difícil, es duro, no nos va a gustar, porque parte nuestro egoísmo, parte nuestro ego. ¿Se recuerdan ustedes del joven rico cuando llegó a Jesús y le dijo: he cumplido todos los mandamientos, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué caracteriza a este joven? El altanerismo, ¿verdad? Yo sí puedo, yo lo hago, yo he alcanzado el estándar que realmente requiere para poder ser salvo. Pero Jesús, conociendo lo más profundo de su corazón, ¿sabe qué le dijo? Vende todo lo que tienes, y de eso que te den, entrégalo a los pobres. ¿Sabe qué tocó Jesús ahí? La ambición. Un joven ambicioso, un joven que deseaba tener todo él, pero no deseaba compartir. Todo lo contrario de lo que hizo Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús se despoja de sí mismo, de su poder, se despoja de su trono, se despoja de su mansión celestial, y baja para ser como usted y como yo, viles, pecadores, ambiciosos, deseadores de lo malo, habladores. Ponga usted lo que usted quiera poner, todo eso Él se vino a hacer. ¿Y cómo se da cuenta usted que Jesús vino a hacerse lo más peor del mundo? Cuando muere en la cruz del Calvario. Cuando muere en la cruz del Calvario, Jesús está llevando todos los males humanos, todos. Muchos dirían: Jesús llevó todas las enfermedades. Sí, Jesús llevó todo, no solamente las enfermedades. Pero principalmente Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Su principal objetivo no fue llevar la enfermedad suya, llevar su desesperación, llevar sus momentos difíciles, y que usted y hoy podamos descansar. Ese momento también Cristo lo sufrió. No. El objetivo principal de Cristo fue pagar el lío que usted y yo nos metimos en el huerto del Edén. Nos metimos en una deuda
inalcanzable, impagable en el huerto del Edén. Gracias a Adán, gracias al Señor Adán, usted y yo venimos arrastrando esa deuda generacionalmente y seguirá hasta el fin que Dios ponga a esta humanidad. Y mientras el hombre y la mujer no se arrepientan, sucederá algo que Dios le dijo a Adán: morirás, vas a morir. Y así es como está sucediendo. Muchos están muriendo sin Dios y sin esperanza, porque no hay otra esperanza. Si en vida la gracia de Cristo no les alcanzó, ya muertos, lo único que les espera es el horrendo y calcinante fuego que exterminará con ellos. Y es más, dice la Biblia que van a ser atormentados todos los días, sufrimiento que experimentarán eternamente. Muy bien conocemos que hay dos eternidades, la de sufrimiento y la de gozo eterno. ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su fin? ¿La eternidad para gozo o la eternidad para sufrimiento? Mis amables hermanos, esta reflexión la traigo para que se autoexamine usted o nos autoexaminemos si es que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Usted y Dios, ni su esposo, ni sus hijos, nadie más puede conocer sus corazones y su actitud. Eso es entre usted y Dios. Esta relación es entre Dios y el hombre, no entre Dios y muchos, entre Dios y usted. Usted sabe lo mejor. Usted sabe qué es lo que le estorba para realmente servirle a Dios de todo corazón. Usted lo sabe más que nadie. Mis amables hermanos, ¿cómo se va a dar cuenta usted que el Espíritu Santo no existe en su vida? No, nunca ha estado en su vida. Porque ama el placer de la carne. Y si ama el placer de la carne, dice Pablo, morirás. Pero si el Espíritu Santo, que hizo resucitar de entre los muertos a Cristo, opera en nosotros, este también vivificará nuestro cuerpo pecaminoso y lo glorificará para vivir una vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo falso de este versículo se refiere a que usted y yo pongamos un acto que parte en un antes y un después. Y el versículo en sí, el versículo de 2 de Corintios, se refiere a una continuidad hasta que Cristo venga. O sea, seré perfeccionado hasta el día del Señor. En el día del Señor, mi cuerpo será diferente, mi mente será diferente, mi lengua será diferente, mi forma de pensar será diferente, porque entonces seré como Él. ¿Cuántos queremos ser como Cristo? ¿Cuántos queremos vivir como Cristo? Muchos queremos ser como Cristo, pero muy pocos queremos vivir como Cristo. Hay una gran diferencia. Una diferencia abismal. Tenemos un deseo de querer ser como Cristo, de parecernos a Cristo, pero muy pocos queremos caminar como Cristo caminó. ¿Por qué? Por obvias razones. Y esas razones son que aún vivimos en un cuerpo pecaminoso. Aún vivimos en un cuerpo que fue engendrado, ¿por qué? Por el pecado.
Y ese cuerpo que fue engendrado por el pecado aún tiene repercusiones en nuestras vidas. Aún quiere rascar el mundo. Aún quiere agarrar lo que el mundo tiene. Aún quiere estirar el brazo y alcanzar un poquito del mundo y traerlo y decir también esto es mío. Mientras tanto que el Espíritu que opera en nosotros dice no a eso, la carne dice sí. La carne quiere vanagloria, el Espíritu quiere exaltar a aquel que lo dio todo. Mientras que la carne quiere sentirse bien, el Espíritu quiere destrozar el pecado que mora en nosotros para parecernos más a Cristo Jesús. Dejar que Dios actúe en nuestras vidas poco nos gusta, muy poco nos gusta, porque queremos siempre ser los primeros en dar el primer paso, pero no queremos que nadie nos guíe, porque como dije al principio, tenemos un cuerpo que aún desea ser protagonista, que aún desea tener lo propio, lo suyo propio, y no queremos ser destruidos por la gracia soberana. El apóstol Pablo lo había entendido perfectamente bien y nos lo dejó bien plasmado para que lo entendamos, y lo dejó claramente claro, valga la redundancia, y dijo: con Cristo estoy, diga conmigo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dijo? Crucificado. Y viene lo más precioso: más ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Muy bien, y si Cristo vive en mí, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a dirigirme con los demás? Como Cristo lo hizo. En cierta ocasión estaba Jesús discipulando a sus discípulos, a sus apóstoles, y en una de esas que querían prender a Jesús, Pedro saca su espada y corta la oreja. ¿A quién? A Malco. En un acto de ira, Pedro saca su espada, corta la oreja a Malco. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Viene Jesús, agarra la oreja y la pone de regreso. En un acto diferente, opuesto a lo que hizo Pedro. Acto de amor. Todo lo contrario, lo que nosotros hacemos hoy. No, si miramos a un hermano que está medio mal, terminamos de botarlo, ¿no es cierto? Si miramos a un hermano que se está poniendo la soga en el cuello, ¿sabe qué es lo que acabamos de hacer? Alamos la soga para que se termine, ¿no? Todo lo contrario de Cristo. Y regresa con el mismo Pedro. Si la Biblia que Pedro le negó 3 veces, y no solamente le negó, sino que empezó a ¿qué? A maldecir al maestro. Y como, no, ¿yo qué voy a conocer? No, que ese señor, ese es un blasfemo. Y comenzó a hablar en contra de Cristo, a hablar en contra de Jesús, a hablar en contra del maestro, aquel que le había dado de comer, aquel que le había enseñado, aquel que le había dicho: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Viene y le traiciona. Mas sin embargo, Jesús al resucitar visita a Pedro, y no llegó con reclamos, no llegó con argumentos para poderlo. Jesús bien le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Pues estás condenado.
Sin embargo, le amó. Le amó a tal grado que hasta le cocinó, le dio comida. Y entonces dijo Jesús: ciertamente tú eres Pedro. Después de haberle preguntado 3 veces, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? La tercera vez, Pedro se entristeció. Pedro se puso triste. Ha de haber dicho: ahora sí me viene lo bueno, ahora viene la paga. ¿Y sabe qué le dijo? Apacenta mis ovejas. ¿Se ve? Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Jesús a quien amamos por lo que Él es. Y nos ha dicho: señores, apacenten las ovejas, no las destruyan, porque son el cuerpo de Cristo. Mis amables hermanos, hay de aquel que maltrate el cuerpo de Cristo. Hay de aquel que maltrate el cuerpo de Cristo. Porque es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se vaya a arrojar. ¿A dónde? Al fondo del mar. Vea, hagamos una similitud. Dice: hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, porque mejor le es que se ponga una piedra de molino en el cuello y se vaya a arrojar a lo profundo del mar. Esa es una cosa. Y dice: no se acuerda más de nuestros pecados. Ha detestado tanto el pecado que los ha arrojado ¿a dónde? Así de mal ve aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Así de detestable. ¿Cómo ve Dios el pecado? Algo asqueroso, ¿verdad? Porque Él es santo. Él no puede percibir el pecado en sí mismo. Por eso Dios, cuando estaba castigando, cuando su copa estaba siendo derramada sobre su hijo, cuando su hijo estaba lleno de pecado, dice que Él no pudo soportarlo más y escondió su rostro y le dio la espalda a su hijo, porque detesta, porque odia el pecado. Mas sin embargo, de esa misma forma se refiere a aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que es mejor que se vayan a arrojar al lo más profundo de la mar, así como también Él arroja los pecados que detesta en lo más profundo de la mar. Hay de aquellos. Así es que mucho cuidado, mis amables hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. En el versículo 9 del libro de Romanos, versículo 8. O sea, si retrocedemos, porque leímos el versículo 13, encontramos que Pablo les dice: mas vosotros no vivís conforme la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora. Ahí viene algo bien fuerte del apóstol Pablo. Dice: es como que les esté diciendo a ustedes: hermanos, ustedes ya no viven conforme la carne. Ya no viven conforme la carne, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Pero si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, si es que ese Espíritu transformador vive en ustedes. O sea, dentro de todo el grupo que se está refiriendo Pablo, él tenía 100% seguro que dentro de todos estos el Espíritu Santo no moraba en más de alguno de ellos. Él estaba seguro de eso. Si es que el Espíritu mora en ustedes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo mora en, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso se miraba muy seguido en el tiempo antiguo, antes que Cristo viniera
a ejercer su ministerio y a dejar el Espíritu Santo como intercesor nuestro, el Espíritu Santo llegaba por momentos a personas indicadas, a personas escogidas, y este era el mensajero para el pueblo. Mas sin embargo, hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y quien nos instruye en el camino, y nos hace conocer y nos recuerda lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo, Él es nuestro guía, Él es nuestra luz en este mundo de tiniebla que andamos. Recordemos que si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él es quien suministra nuestra vida. Por tanto, nuestros deseos girarán en torno a su palabra. Nada de lo que no está en su palabra será atractivo para nuestras vidas, puesto que el Espíritu es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y los deseos pecaminosos que han quedado atrás han muerto juntamente con nuestro cuerpo. Versículo 10, antes del 13 que leímos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Era lo que Pablo dijo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. O sea, si Cristo vive en nosotros, nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hemos sido justificados solamente ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y esa justificación nos mantiene con vida. Gracias a esa justificación, Dios el Padre no nos ha exterminado, porque ve la justicia de Cristo en nosotros, que es lo que hemos aprendido mucho tiempo atrás. Recordemos que si dejamos que solamente Dios actúe, y nosotros no hacemos nada prácticamente, estamos con los brazos cruzados, el Espíritu Santo tampoco mora en nosotros. Tampoco. Significa que el Espíritu Santo no está en nosotros. Dios salvó nuestras vidas. Dios salvó su vida. Y usted sabe que esa salvación es el regalo más precioso que Dios ha podido dar a nuestras vidas. La salvación. Pero en el momento en que Dios salva nuestras vidas, queda la responsabilidad en nuestros corazones de poder crecer en su santidad, de poder parecernos mucho más a Él, de poder vivir para Él, de poderle amarle más y más. Y esa responsabilidad tenemos que ejercerla todos los días, cada minuto, cada segundo que pasa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra meta? Llegar a ser a la altura ¿de quién? El Hijo de Dios. Estar con Él, vivir con Él, adorarle a Él de una vez y para siempre. Ese es nuestro deseo. Bueno, es mi deseo, no sé si su deseo como cristiano, ese es su deseo. Debe ser el deseo de todos. El cristiano no le sirve a Dios por temor al infierno. El cristiano le sirve a Dios porque por lo que Cristo realmente es en su esencia. Cristo salva del infierno porque quiere hacer lo que el Padre le encomendó. El Padre encomienda al Hijo pagar un precio. El Hijo en obediencia lo hace, y esa obediencia trae como resultado la salvación de multitudes. La salvación la sangre de Cristo fue efectiva en su vida y en mi vida. La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado, nos limpia. Y de esa forma vivimos según el Espíritu. Vivir según el Espíritu es que estamos muertos nosotros, estamos muertos totalmente.
Nuestro cuerpo pecaminoso murió y el Espíritu Santo es quien viene a gobernar nuestras vidas, viene a vivir en nosotros. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, Él es quien nos encamina, Él es quien nos guía, Él es quien nos lleva al arrepentimiento, Él es quien se contrista cuando nosotros realmente no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Él es quien nos empuja al arrepentimiento, Él y nada más. El Espíritu Santo es quien nos dirige. Si nosotros nos dirigimos por nuestras propias fuerzas, significa que el Espíritu Santo no está operando en nosotros. Es algo pues que usted y yo lo entendemos tan fácil, pero no está de más recordarlo. El Evangelio es eso mismo, viviendo en el Espíritu, no viviendo según la carne, porque si vivimos según la carne, entonces el Espíritu que opera en los hijos de verdad no opera en nosotros, sino que opera el espíritu del mal, y le servimos a Satanás, el diablo. Mis amables hermanos, no ignoremos que Satanás anda detrás de nuestras mentes, anda detrás de nuestros pensamientos, detrás de todo lo que hacemos, para presentarnos ofertas, y que esas ofertas puedan distraernos de lo que es el Evangelio de Cristo, de lo que es la verdad. Y cuando nos distraemos, nuestra vida espiritual va decayendo a tal grado que venimos a ponernos fríos y ya no amamos su palabra, ya no seguimos su palabra, ya no le amamos como antes le amábamos, ya no le servimos como antes le servíamos, y andamos más bien con un pie en la carne y con un pie queriendo caminar en el Espíritu, lo cual no funciona. Recuérdese que la carne trae por consecuencia ¿qué? La muerte. Y esa muerte nos llevará a un sufrimiento eterno. Vivir según la carne es el equivalente a sembrar para cosechar la muerte, ya que la carne se deleita en sí mismo, es egoísta, es manipuladora para empujarnos al mal. Nunca te llevará al perdón, jamás. Todo lo contrario del Espíritu. Si usted y yo vivimos según la carne, por mejor que éste parezca que haga las cosas, no es de Dios, sino que de Satanás, el diablo. ¿Y cómo éste opera en nuestras vidas? Opera guiándonos, no haciendo relajos, no haciendo cuantas cosas, no diciendo que el Espíritu Santo hizo cuando jamás lo ha hecho, sino que el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien dirige nuestros pasos, el Espíritu Santo es quien nos mantiene cuando sale ese viejo hombre, ¿no? Cuando quiere salir el viejo hombre, y el Espíritu Santo llega y te pone en un estado y te recuerda que ya no vives tú, te recuerda que ya no vives para el pecado, ya no vives para la carne, sino que vives para Cristo, y que Cristo es tu amo, ya no es Satanás, el diablo. Es ahí donde somos impulsados al perdón. Vuelvo y repito para terminar, mis amables hermanos, ¿por qué no hacemos una autoevaluación a nuestras propias vidas? Y apliquemos el versículo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:13, donde dijo: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Mis amables hermanos, voy a invitarle que por un minuto, así como está, incline su rostro. Y espero que esta reflexión la llevemos en nuestros corazones
y nos autoevaluemos nosotros mismos y pensemos que si lo que estamos haciendo es fruto del Espíritu Santo. Comience a pensar en sus actitudes, en su forma de hablar. Probablemente alguno diga: estoy viviendo conforme a la carne. Probablemente otro diga: me hace falta mucho para vivir conforme al Espíritu. O probablemente diga: me hace falta todo para vivir conforme al Espíritu. Y se duele por el hecho de no estar viviendo como Cristo quiere que viva. Pero si ese dolor ha llegado en su corazón, a su corazón, déjeme decirle que ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo tocando su vida y llevándolo al arrepentimiento, llevándolo a buscar del perdón de Cristo. Ruégale a Dios por la salvación. Ruegue a Dios por el perdón. Ruegue a Cristo para que su sangre pueda ser quien lave sus pecados. Porque muchas veces pudimos haber crecido en lugares donde se predicaba el Evangelio, pero jamás poder haber sido salvados. Jamás. Gracias, Señor. En tu nombre, Cristo, hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.